Muy bien, hoy empezamos la parte uno del tema cómo perdonar algo que es imposible para mí. El perdón viene cuando hay una ofensa. Si no hay una ofensa, no hay ofendido. Entonces no es necesario el perdón. Entonces lo que se desprende, ¿qué es entonces una ofensa? Una ofensa es hacer que una persona se sienta dolida, despreciada, humillada o maltratada mediante ¿qué? Mediante actitudes, mediante palabras, mediante acciones. Es decir, es algo que causa dolor, que causa enojo, que causa disgusto a otra persona. Porque esa acción, ese hecho, ha herido la dignidad, ha herido el amor propio, ha herido los derechos de la otra persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una ofensa y un ofendido? Sabemos que la ofensa es el dolor, la molestia que sentimos cuando alguien nos hace algo que nos daña, ya sea física, emocionalmente o espiritualmente. Ejemplo, cuando nos insulta, cuando habla mal de nosotros, cuando nos rechaza, cuando nos desprecia, cuando nos enfrenta de una manera agresiva, eso lo podemos definir como una ofensa. Ahora, ¿qué es sentirnos ofendidos? Ya aquí hay una diferencia. Sentirnos ofendidos es algo que elegimos nosotros. Es más bien una reacción. Es algo que somos nosotros los que podemos decidir, controlar, gestionar y encauzar, o podemos permitirnos que nos haga daño si te deja llevar por el impulso de esa ofensa. El obstáculo más grande para que una persona pueda recibir la liberación de la ofensa, el obstáculo más grande es la falta de perdón. ¿Por qué? Porque la falta de perdón te enferma, te envenena, te encadena, te crea patrones de pensamientos negativos, te crea actitudes que tú asumes y verdaderamente tú no eres así. Es decir, es una carga de energía destructiva que tú mismo eres el que decides y elige soltar o echarte encima. Se dice que se puede ofender a una persona o a un grupo de personas de tres formas. La ofensa que se hace voluntariamente con una intención, a conciencia. La ofensa que se hace involuntariamente de forma inconsciente. Y la ofensa que se hace necesariamente, porque a conciencia no tengo la intención de ofenderte, pero la verdad que te estoy comunicando, que tiene el propósito y la función de hacerte reflexionar para tu propio bien, por tu forma de ser, tú la interpretas que te está ofendiendo. Cristo le tuvo que decir en muchas ocasiones a los fariseos, hipócritas, raza de víboras, sepulcro blanqueado, que en aquel momento aquello se interpretaba como ofensa. Cristo no tenía la intención ni perseguía la función de ofenderlo, sencillamente de hacerle llegar una verdad para que reflexionaran. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 16, la palabra de Dios me dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Hay veces que la verdad, si no se sabe interpretar, ofende. Dice la Biblia sobre nosotros y la ofensa en Santiago 3:2a, que todos nosotros ofendemos muchas veces. Qué difícil es entender eso. Qué palabras más duras y más desafiantes cuando nosotros ofendemos, nos gusta que nos perdonen, que no nos tengan en cuenta lo que nosotros hicimos. Pero qué difícil se nos hace a nosotros perdonar cuando nos ofenden. Y nosotros mismos lo tenemos en cuenta, esa ofensa todo el tiempo. Y nosotros mismos nos machacamos con ese pensamiento y lo mantenemos en la mente de manera torturante. Y nosotros mismos nos encargamos de atormentarnos con esa ofensa. Porque la importancia
de esa ofensa que hemos nosotros interpretado como ofensa está en el tamaño que uno mismo le da. ¿Qué significa entonces la palabra ofensa? Según Dios, en el idioma original, en el idioma griego que se escribió el Nuevo Testamento, para entender lo que nos quiere decir Dios, vamos al significado de la palabra ofensa. La palabra ofensa significa escandalón. Y escandalón en español, según la Biblia, es ofensa, es carnada, es también tropiezo, pero es también trampa. Es decir, la ofensa es una carnada para que tropieces y caigas en la trampa de la ira, del enojo. Porque cuando tú te sientes ofendido, lo que sientes es ira, es indignación, es rabia, es impotencia. ¿Y dónde está entonces la trampa? La trampa está en que la Biblia dice en Mateo 5:22 cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, un problema con una persona te genera un problema con el creador y dueño de esa persona, es decir, con Dios, si tú no lo sabes gestionar como ese mismo Dios ha establecido en sus normas de conducta en la Biblia. En el libro de Efesios 4, el versículo 32 nos dice en la Biblia: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, la regla de oro: no le hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Es importante que tú, cuando te ofenden, de la misma forma que quieres ser tratado, tú trates a los demás. La palabra benigno que nos dice ese versículo significa mostrar interés genuino por su bienestar a través de actos amables y compasivos, perdonando a otros como mismo Dios nos ha perdonado a nosotros. El que se ofende sabemos que pierde la razón, porque la Biblia nos enseña en Juan 13:15, pasaje donde está hablando Jesucristo y dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Quizás Cristo, cuando lo ofendieron, lo que tenía era deseo de responderle con violencia a todas esas personas y destruirlos. Pero ¿qué hizo Cristo cuando lo ofendieron? Hizo la voluntad del Padre: perdonar. Perdonar aún hasta nuestros enemigos. ¿A qué nos enseña Dios cuando nos hacen mal, cuando nos ofenden? La respuesta está en Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En posteriores temas sobre esta misma serie, vamos a ver si todo es permitirle a esas personas que hagan de nosotros lo que quieran, o eso lleva a un límite. Muchas gracias por haber compartido este tiempo. Que Dios los bendiga siempre. Este es un tema muy interesante, muy instructivo para nuestra vida y para nuestro comportamiento en la sociedad. Nos vemos pronto en el otro encuentro. Que Dios los bendiga.